Muy bien, queridos estudiantes de la Escuela de Comunidad Cristiana de Fe de Cali, intercesores. La clase de hoy se llama Uniendo el ciclo de cielos y tierra. El ciclo de cielos y tierra. Para poder entrar en este tema, necesitamos usar una tipología. La tipología que usaremos hoy es una tipología natural. Para entender bien, cuando hablamos de tipologías, tenemos varios tipos de tipologías. La tipología bíblica del Antiguo Testamento es una tipología. Repito, tipología bíblica del Antiguo Testamento. Y la otra tipología es la tipología de la revelación natural. Tipología de la revelación natural. ¿Qué son estas dos tipologías para entender bien de lo que estamos hablando? Primero, la tipología bíblica del Antiguo Testamento es la tipología usada por Dios en las figuras antiguo testamentarias que nos enseñan misterios revelados en el Nuevo Testamento a través del Espíritu Santo y por la fe en Jesucristo. Esta es la tipología antiguo testamentaria. Para entenderlo, lo mejor es poner un ejemplo. El tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés es una tipología antiguo testamentaria que contiene una cantidad y una fuente inagotable de revelación para el Nuevo Testamento. Ahora, hablemos de la tipología de la revelación natural. La tipología de la revelación natural son los modelos o ejemplos que Dios pone para misterios revelados en el Antiguo Testamento, pero basados en la creación, o en los fenómenos de la creación o de la naturaleza. Para poder entender esto, vamos a ir a la Escritura. Y si me permiten un momento, tengo que activar aquí algo. Entonces, activando sonido, bueno, ya lo tenemos. Veremos el ciclo de cielos y tierra. Si ustedes están viendo esta diapositiva, dice el ciclo de cielos y tierra, y al final dice el poder de la victoria de Cristo operando en todos los dominios de la creación. El poder de la victoria de Cristo operando en todos los dominios de la creación. Entonces, avanzamos en la tipología del ciclo hidrológico, que es la tipología que nosotros vamos a usar en el día de hoy. Bueno, en Romanos 1:20 la Escritura dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí vemos la tipología de la cual les estoy hablando, que es la de la naturaleza o de la creación. Dios utiliza todos los ejemplos que hay en la naturaleza o en la creación que Él hizo para ilustrarnos la revelación de sus misterios en Cristo. Todo, absolutamente todo de la naturaleza está dado para que nosotros podamos entender o nos facilitan de manera pedagógica, digamos que una pedagogía del cielo o una didáctica del cielo, nos facilitan el entendimiento de los misterios. Por eso Dios quiere que los hombres no nos quedemos solamente observando las cosas de manera simplista, sino que a través de la ciencia nosotros ahondemos en el conocimiento de la palabra de Dios, ahondemos en el conocimiento específico de los misterios a través de la observación científica. Realmente la observación o estudio de la ciencia no fue dado para que los hombres se volvieran ateos, incrédulos u orgullosos
sino que ellos o nosotros pudiésemos explicar o entender mucho mejor y con mayor riqueza todos a través de los fenómenos de la creación, todos los elementos de revelación del cielo, del corazón de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, si utilizamos la tipología del ciclo hidrológico para entender el ciclo de cielos y tierra, tenemos que venir a Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Y aquí leemos lo siguiente. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces, si representamos el ciclo hidrológico con esta circunferencia y le damos un sentido con estas flechas, entonces tendremos la ilustración del ciclo hidrológico. Sabemos que el ciclo hidrológico es el ciclo del agua. Y vamos a partir de el agua y la vida. Como dice aquí en Isaías 55:10, que Dios es el que envía el agua para que nosotros tengamos vida, porque germina y produce la tierra. Entonces el número 1, vamos a partir desde la perspectiva del hombre. El paso número 1 del ciclo hidrológico es el agua que está produciendo vida en la tierra. En la tierra todo tiene agua para que haya vida, y el agua es la fuente de la vida. La Escritura dice que Dios hizo el universo con base en el agua, así que hizo la vida con base en el agua, porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego vino el proceso de ordenamiento y fue basado en el agua. Entonces, el agua que está en la tierra, hablemos primero desde el punto de vista natural. El agua que está en la tierra está contenida en los pozos, en los riachuelos, en las quebradas, y está contenida en los seres vivos en un más o menos un 60-70%. Los seres vivos estamos conformados de agua. El sol ilumina la tierra y el sol es energía pura, energía calórica, energía lumínica, que se transforma en energía calórica al incidir sobre la superficie de la Tierra. Esa energía calórica hace que suba la temperatura del agua, o de todos los elementos y por consiguiente también del agua, y esto se llama calor sensible. Es el calor que reciben los objetos que hace que suba la temperatura. Es un calor sensible. Se siente que va subiendo la temperatura. Pero esta agua y esta agua, al subir su temperatura, llega a un punto que se llama el punto de ebullición. El punto de ebullición es cuando observamos, cuando ponemos una olla en el fogón y el agua se va calentando primero, luego va soltando unas burbujas y enseguida empieza a hervir. Ese hervir es la ebullición o punto de ebullición. Allí tenemos calor, ya no tenemos calor sensible, sino calor latente. Y ese calor latente produce un cambio de estado, que es el segundo paso del ciclo hidrológico. El cambio de estado, o número 2, que lo pueden ver allí en su diapositiva, se llama evaporación. Cuando el agua empieza a soltar el gas o se transforma en gas, es que las partículas de agua o las moléculas de agua, de H2O, se están transformando, se están convirtiendo en vapor. Entonces, la primera ilustración bíblica, ya viniendo a lo espiritual, la primera ilustración bíblica que vamos a tener aquí es la ilustración de la conversión. El agua se convierte. Observen que el agua líquida, en estado líquido, por efecto de la gravedad,
tiende a bajar, es atraída por la tierra. Su tendencia o su dirección es hacia abajo. Pero cuando el agua se convierte por efecto del sol, por efecto del calor del sol, entonces ese calor latente, que es una energía muy grande, entonces se produce un cambio de estado que se llama conversión de estado. Esa conversión de estado hace que el agua se transforme en vapor. Ahora es un vapor invisible que sube, ya no baja. La tendencia del vapor no es bajar, sino subir. ¿Por qué la tendencia del vapor es subir? Porque aunque la gravedad trata de bajarlo por el peso del vapor, el vapor mismo tiende a subir porque es menos pesado que el aire. Entonces el aire lo desplaza y lo empuja hacia arriba. La tendencia natural del vapor es subir. Aquí tenemos una bella ilustración espiritual de la conversión a Cristo. Cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, el estado anterior es un estado que tiene la tendencia a hacernos bajar. Nuestra línea es bajando, bajando, hacia el mal. Pero en el proceso de conversión, que es un proceso con alta energía espiritual, nosotros nos convertimos en seres espirituales que adquirimos la tendencia a subir, ascender al trono, a la presencia de Dios. Aquí tenemos entonces el versículo que vimos desde el principio, que ya lo hemos repasado varias veces, aquel versículo que dice: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Aquí tenemos el primer estado del agua, ¿cierto? El estado líquido. El primer Adán, alma viviente, tiene la tendencia a bajar. Tenemos entonces también el Génesis, en donde dice que todo fue creado con base en el agua y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, tenemos entonces el segundo estado, y fue hecho el postrer Adán espíritu vivificante. Tenemos entonces que el vapor es un vapor invisible que tiene la tendencia a subir rápidamente. Sigamos entonces con nuestra ilustración y vamos al tercer punto o al tercer paso. El vapor invisible asciende hacia las nubes y forma las nubes. Las nubes que vemos, las nubes blancas que vemos arriba en el cielo, encima del cielo azul. Esas nubes no son otra cosa que vapor de agua que ha subido y se ha venido acumulando. Ahora, ¿por qué ese vapor es visible y de color blanco? Porque físicamente llega a un punto de saturación interna y muchas pequeñas y microscópicas partículas de agua se condensan y se vuelven agua nuevamente, pero son partículas microscópicas. Esas partículas son visibles. Entonces estas partículas son las que vemos de las nubes, y por eso las nubes adquieren ese color blanco y ese color de cúmulos muy bonitos. Las nubes blancas son nubes cargadas de agua, de vapor y agua, pero no están en un momento todavía de condensarse, es decir, de producir lluvia. Tenemos entonces el siguiente paso, que es el paso de condensación. El número 4, la condensación se produce cuando las partículas de agua se vuelven tan pesadas porque ha cambiado la temperatura arriba del cielo y el sol también está incidiendo sobre la nube misma. Entonces se produce el efecto contrario al de la evaporación en el suelo o en la tierra. El sol ayuda ahora no a evaporar más, sino combinado con las condiciones de temperatura de esa altura de las nubes, ahora entonces trabaja la condensación, el proceso contrario. Las gotitas de lluvia se hacen gruesas y todo el vapor se satura hasta el punto que el agua ya está en un punto de comenzar a condensarse y a caer como gotas tan pesadas que no se pueden sostener arriba en el cielo, y la gravedad empieza a traerlas.
Aquí, si lo aplicamos a la vida espiritual, tenemos una bella tipología en el ciclo hidrológico, y es que nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, producimos adoración. Es decir, la palabra, ahora veámoslo desde el punto de vista de la palabra de Dios, no del creyente, porque aquí tenemos dos figuras, la figura del creyente, número uno, y la figura de la palabra de Dios, número dos. Veamos la figura de la palabra de Dios y luego matizamos más esta enseñanza con la figura del creyente. El agua, dice aquí el versículo Isaías 55:10, el agua es la palabra de Dios, ha producido vida, pero el calor del sol, que representa la presencia de Dios y del Espíritu Santo, produce en el creyente, produce la adoración. Entonces la palabra que produjo la transformación en la boca del creyente se convierte en adoración. Vuelvo nuevamente a decirlo. La palabra que produjo vida en el corazón del creyente, ahora en su boca se convierte en adoración. Y esa adoración es el vapor que sube. Está siendo representada, esa palabra se vuelve vapor que sube como adoración. Esa adoración se acumula en el trono, en la presencia de Dios, y va produciendo nubes de su presencia, nubes de su gloria. La nube invisible que va subiendo, o el vapor invisible que va subiendo, representa el que la intercesión y la adoración que nosotros hacemos parece que no tiene resultado, o no se ven los resultados inmediatos. Sencillamente nosotros hacemos lo que hacemos como intercesores y como adoradores, y hacemos muchas cosas que Dios nos manda hacer, pero son cosas invisibles realmente delante de los hombres, delante de la gente. Es invisible lo que el producto. Alguien una vez me dijo, un pastor me dijo una vez, bueno, ¿y cómo podemos medir el resultado de todas las oraciones que ustedes hacen? Porque si uno evangeliza y hace células, es inmediato el resultado. Uno ve el fruto del trabajo allí en las células, gente, almas convirtiéndose, gente viniendo, diezmos aumentando, prosperidad en la congregación. Pero los intercesores y adoradores, ¿cuál es el fruto de tanta adoración y tanta oración y tanta oración y tanta intercesión y tantas cosas que hacen? ¿Y dónde se ve? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se mide? No tiene efecto real. Entonces el Señor me ilustró esto. La intercesión y la adoración, si bien no tienen un efecto real, es decir, es invisible, no se puede ver, está acumulando en el cielo un peso de gloria, un peso de la nube de gloria, y esa nube comienza a verse. La nube comienza a verse cuando el peso del vapor llega al punto de saturación y la nube se torna blanca, ya se ve como nube en el cielo, pero luego la nube toma un color gris y luego un color negro. Cuando la nube se vuelve gris y gris tendiendo a negro, la nube está cargada para producir lluvia. Esa nube cargada se ve así negra o grisácea porque tiene todo el vapor condensándose listo para caer. El agua se ve de esa manera grisácea. Cuando veas las nubes negras, cuando veas nubes negras en tu camino, cuando veas nubes grises, cuando veas el panorama complejo, debes saber que las promesas proféticas de Dios que se han acumulado allá por la intercesión de los santos, vuelvo a repetir, las promesas proféticas de Dios que se han acumulado por la intensa intercesión profética y adoración profética de los santos, esas profecías y esas promesas están listas para ser soltadas sobre la tierra. Aleluya, démosle un aplauso al Señor. Estamos viendo en ese momento el resultado de muchos intercesores orando. Estamos viendo en ese momento el resultado de muchos adoradores adorando. Y la nube está lista para soltar el agua que viene del cielo. Entonces, sigamos adelante en nuestra disertación. Ahora, bueno, yo creo que no vamos a poder avanzar más de este momento por la hora.
solamente hablaremos un poco más del tema. El ciclo hidrológico nos simboliza el ciclo de la palabra de Dios, pero también el ciclo del hombre. Olvidaba hablar del ciclo del hombre convertido. Entonces, en el punto número 1 tenemos al hombre convertido a través de, llamémoslo, el proceso de ebullición. Cuando hay ebullición, estamos representando el momento de la conversión. Es decir, cuando todas las cosas están revueltas, el agua no está en reposo. Fíjense que la vida de una persona no convertida aparentemente está en un estado de calma, pero cuando viene el Señor a su vida hay una ebullición total. Esa ebullición produce la transformación de la conversión y luego el creyente se vuelve vapor, es decir, el creyente se convierte en un ser espiritual y asciende al trono. El número 3 es el creyente sentado en el trono en lugares celestiales en Cristo. Repito, allí en el punto número 3, el creyente está sentado con Cristo en lugares celestiales. Y es que la Biblia lo dice, que nosotros, después de habernos convertido, después de haber sido lavados por la sangre de Cristo, nosotros subimos en la ascensión de Cristo al cielo, porque fue Cristo quien ascendió y traspasó los cielos, habiéndonos libertado, habiendo roto todas las cadenas. Y Él subió hasta las nubes, es decir, hasta la presencia misma de Dios. ¿Por qué digo que hasta las nubes? Porque la Biblia dice que Satanás pretendió subir hasta las nubes, que Satanás pretendió sentarse junto al trono de Dios, pero no lo logró. El único que puede subir hasta la presencia misma del Altísimo es el Señor Jesucristo por su victoria. Entonces allí nosotros también podemos subir en Cristo y podemos sentarnos en lugares celestiales. Pero luego de estar sentados allí en lugares celestiales, entonces viene el ciclo que debe cerrarse y el punto número 4. Hablamos de la condensación. ¿Qué representa espiritualmente para el creyente o para el corazón del creyente? El paso de la condensación, que después de estar sentados en el trono, el creyente es enviado por el Espíritu de Dios a la tierra nuevamente para efectuar un proceso de transformación. Un proceso de transformación, así como dice que la lluvia desciende de los cielos, el corazón del creyente tiene que sentarse en el trono, pero no se puede quedar sentado allí en el trono, tiene que cerrar el ciclo. Si un creyente no aprende a cerrar el ciclo, no está siendo un verdadero hijo de Dios, ni está produciendo un verdadero fruto. El cerrar el ciclo es que nosotros bajamos nuevamente del trono a la tierra, pero bajamos del trono a la tierra para efectuar este proceso porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Aquí podemos cambiar también, así será mi hijo que sale de mi trono. No volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que lo envié. Entonces, nosotros ahora nos convertimos en los agentes transformadores de Dios cuando venimos procedentes del trono después de estar allí en su presencia. Este es el proceso de intercesión. Lo digo en palabras sencillas. Por el lado de la izquierda nosotros subimos en adoración al trono y por el lado de la derecha nosotros bajamos en intercesión a la tierra. Nuevamente lo digo, por el lado de la izquierda, las dos flechitas de la izquierda, por donde dice evaporación, nosotros subimos en adoración al trono y nos sentamos en el trono, y por el lado de la condensación, por el lado de la derecha, nosotros bajamos en intercesión a la tierra y nos establecemos y caminamos en la tierra produciendo la vida. Solamente una persona que ha estado en el cielo puede producir la vida en la tierra. Repito, solo una persona que ha estado en el cielo puede bajar a la tierra y producir la vida. Esto fue lo que hizo Jesús. Jesús estuvo la eternidad con el Padre en el cielo. Él pudo bajar a la tierra para producir en la tierra la vida.
un intercesor, un adorador intercesor que permanece en la presencia, sentado en el trono, es con Cristo a la diestra del Padre, que conoce la presencia, que conoce el trono, que conoce la gloria, es el único que está capacitado y empoderado desde el cielo para bajar a la tierra en intercesión y producir la vida, caminando en la tierra. Con el solo hecho de caminar por donde camine, por donde pase, con su sola presencia, que es la misma presencia del Espíritu Santo viviendo en él, está regando el territorio con las aguas de vida, con las aguas de la palabra que vienen del cielo. Entonces miremos los dos ciclos que se juntan y que están tipificados aquí en la tipología del ciclo hidrológico. Número uno, la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios. La palabra de Dios produce vida en la tierra. Es el agua que produce vida en la tierra, que entra en un estado de ebullición. Esta ebullición de la palabra, podemos decir, es cuando hace su efecto completo, cuando produce transformación que ya no es sostenible, que ya no hay paz en la tierra, porque la palabra de Dios está transformándolo todo, transformando todo lo que estaba apacible aparentemente. Y luego viene la evaporación, cuando la palabra se convierte en el corazón del creyente en un fluir de adoración e intercesión. Esa adoración e intercesión llega a las nubes, es decir, al trono de Dios, y en el trono de Dios produce una nube, un peso de gloria. Ese peso de gloria nuevamente es condensado, por decirlo de alguna manera, es decir, es enviado sobre la tierra cuando se da una condición de la voluntad perfecta de Dios, y la palabra nuevamente es enviada como lluvia para regar la tierra. Ahora, la segunda tipología es la del creyente, el corazón del creyente. En la parte de abajo tenemos al creyente caminando en la tierra, transformado por Cristo. El creyente entonces ahora por el lado izquierdo asciende al trono en adoración, se sienta en el trono juntamente con Cristo, y al sentarse con Cristo recibe un peso de gloria en su corazón, una acumulación de la nube Shekinah de Dios en su espíritu, y este creyente se carga y recarga como una batería muy poderosa, como una batería atómica muy poderosa, y luego baja, el ciclo de condensación baja en intercesión. Baja en intercesión a través de la brecha, ya lo vamos a ver, baja en intercesión a la tierra y produce vida en la tierra. ¿Está entendido este ciclo? Entonces, ahora, si veamos los dominios creados. Vamos a ver los dominios creados. Dios creó varios dominios, aquí los vamos a ilustrar. Las regiones celestiales, número 1. Número 2, las regiones celestes. Número 2, regiones celestes. Número 3, regiones terrenales. Y número 4, el inframundo o las regiones debajo de la tierra. Pero hay un lugar que es el trono, que resalta sobre todo, el trono eterno de Dios, que gobierna sobre todas las cosas. Estos son los dominios creados. Nuevamente, regiones celestiales arriba, regiones celestes, regiones terrenales e inframundo. Ahora, vamos a ver aquí cómo es que funciona el asunto. En primer lugar, vemos las regiones celestiales. Y tenemos varios versículos en la Escritura que nos hablan y que nos comprueban que las regiones celestiales efectivamente sí existen. Dice aquí en Apocalipsis 19, 11 a 14. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con su justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Observemos aquí que el cielo, que alguien vio el cielo abierto, y fue Juan el que vio el cielo abierto. Y luego dice ejércitos celestiales abajo. Luego vemos en Lucas 2:13, y repentinamente apareció
con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí vemos las huestes celestiales. Y en Hechos 7:55, cuando apedrean a Esteban, dice: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Observemos que las regiones celestiales son las regiones en donde habita la presencia de Dios y todo el ejército de los cielos de Dios, los ejércitos de los ángeles, y es la morada de Dios. Es el tercer cielo del cual también habla Pablo, las regiones celestiales, a donde fue llevado Pablo, a donde fue llevado Esteban después de morir, y el lugar que vio él con sus ojos abiertos. Y también en Lucas 2:13, las huestes celestiales, los ojos fueron abiertos para ver las huestes celestiales. En Hechos 7:55 Esteban vio, le fueron abiertos los ojos, y puestos los ojos en el cielo vio a Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Lo central en las regiones celestiales es el trono de Dios, el trono que gobierna y el trono que es como un faro en el cielo, y debería serlo en la tierra también. El trono está allí en el centro del cielo. Lo que ven las personas todo el tiempo que habitan las regiones celestiales es el trono de Dios. Así como se ve el sol en la tierra, se ve el sol de día todo el tiempo, y nadie puede negar el sol o evitar o decir el sol no existe, porque ahí está todo el tiempo. Asimismo, en el trono, en el cielo, perdón, en las regiones celestiales, todo el tiempo está el trono de Dios el Padre y a Jesús sentado a la diestra. Esto fue lo que vio Esteban cuando le fueron abiertos los ojos, cuando le fueron abiertos los cielos, perdón. Los cielos tienen que abrirse para un creyente. Los cielos deben abrirse. Tenemos que ver aquí es esto de veo los cielos abiertos. Número 1, un creyente lleno de la unción debe ser un vidente de cielos abiertos. Escúchenme muy bien. Un creyente lleno de la unción debe ser un vidente de cielos abiertos. Debe ser lo natural en un creyente, en un hijo de Dios, porque un hijo de Dios ahora es del cielo, ahora es como el vapor de agua que se liberó del agua líquida que estaba allí en la olla, ¿sí? Literalmente en la olla. y entró en ebullición en la olla por el fuego que tenía debajo, el fueguito que hablaba el apóstol Randy, y llegó a evaporarse y a liberarse de las cadenas y de las ataduras terrenales, y ahora se convirtió o se transformó en un nuevo estado, el estado espiritual, y ese creyente sube al cielo. No solamente ve el cielo, sino que vive en el cielo y tiene los ojos abiertos para ver el trono de Dios, que es lo que se ve todo el tiempo en el cielo, el trono de Dios. Y el que ve el trono de Dios no puede evitar adorar a Dios, porque es imposible. Así como es imposible resistirse del calor del sol para una persona terrenal como nosotros, que todo el día vemos el sol, y supongamos viviésemos donde no hay nubes, en un desierto, el sol, sería imposible resistir al sol. Asimismo, un creyente que vive en la presencia de Dios no puede resistir la gloria de Dios, y tiene que estar adorando todo el tiempo, tiene que estar en su presencia adorándole y amándole todo el tiempo. Así que un creyente lleno de la unción debe ser un vidente de cielos abiertos, debe estar en contacto permanente. Ahora, cuando decimos vidente, no es solamente ver con los ojos abiertos, no es que ahora los creyentes todo el tiempo vamos a ver el trono de Dios como lo vio Esteban 24/7, no se trata de eso. Es que nosotros percibimos de manera total e integral con nuestro espíritu, percibimos y debemos tener la capacidad de percibir y aún ver en visiones los cielos abiertos. En segundo lugar, tenemos que decir que un creyente es un vidente de las cosas celestiales, contrastando con los que vivieron en los religiosos hebreos del Antiguo Testamento y que servían en el tabernáculo. Dice aquí en Hebreos 11:5, los cuales,
hablando de los hebreos, los sacerdotes que servían en el tabernáculo, los religiosos, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sí? Así que ellos servían todo el tiempo al tabernáculo y no entendían por qué servían al tabernáculo, solamente obedecían a Dios. Dios mandó que nos laváramos las manos aquí en el lavacro, y nos lavamos las manos y así estamos honrando a Dios. Dios mandó que sacrificáramos unos becerros en el altar del incienso y aquí los estamos sacrificando a Dios y huele rico y nos comemos la carne, pero eso fue lo que mandó Dios hacer. Y Dios mandó que sirviéramos allí en el lugar santo, delante del candelero de oro, poniendo las lámparas para que no falte el aceite y para que la llama, etcétera, los panes de la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, etcétera. Pero ellos no entendían, no tenían ni la menor idea por qué tenían que hacer eso, solamente por obediencia. Mientras que nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, somos sacerdotes espirituales. Mira, el creyente es un sacerdote espiritual que sirve a las cosas celestiales mismas, no a la figura del Antiguo Testamento, sino a las cosas celestiales mismas del Nuevo Testamento. Pero para poder servir a las cosas celestiales, así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, tenían que ver el candelero, tenían que ver la mesa de los panes de la proposición, tenían que ver el velo del templo, solamente veían el velo del templo nada más, tenían que ver el lavacro para poderse lavar las manos. Asimismo, nosotros tenemos que ver las cosas celestiales mismas, verlas, percibirlas integralmente, totalmente, entenderlas con nuestro entendimiento, con nuestro catalambano. En el entendimiento catalambano es la palabra griega que significa entender la luz que nos es dada, la revelación de la luz en nuestro entendimiento espiritual, en la mente de nuestro espíritu, la mente de Cristo en nosotros. Entonces, catalambano con K y con B al final, B larga. Entonces, nosotros somos videntes de las cosas celestiales y debemos serlos. No podemos ser ciegos, ¿sí? Ni debemos ser ciegos, sino videntes realmente. En el Antiguo Testamento, los profetas eran videntes, y en el Nuevo Testamento dice la Escritura que el Espíritu de Dios se derramó sobre toda carne. Así que si el Espíritu de Dios hacía videntes en el Antiguo Testamento, que eran los profetas, en el Nuevo Testamento todos debemos ser profetas porque somos un pueblo profético, o sea que todos debemos ser videntes, es decir, debemos tener una dirección profética para ver las cosas celestiales. Me preocupa mucho cuando en la iglesia moderna, en lugar de avanzar hacia lo profético, nosotros bajamos de lo profético a lo terrenal y tratamos de empezar a diseminar y a interpretar un cristianismo demasiado aterrizado, demasiado terrenal, demasiado métodos y métodos de hombres para hacer cosas, para hacer multiplicación, etcétera, cuando en realidad lo que Dios quiere es que todos nosotros seamos sacerdotes espirituales del tabernáculo celestial, de ojos abiertos para tener una experiencia catalambano con la luz de Dios, que la luz de Dios sea reflejada, que la luz de Dios venga a nuestros corazones, a nuestros ojos, y que nosotros como Esteban tengamos una experiencia del trono permanentemente, una experiencia del trono permanentemente. Entonces vamos a terminar esta primera sesión de la clase aquí, y luego les voy a montar la grabación de las próximas para que la puedan ver desde su casa. Que Dios les bendiga. Entonces ya en 5 minutos nos conectamos para estar todos juntos.